La entrevista con Darcy Ortiz García. Hoy con un programa muy especial dedicado estas 2 horas de espacio con un invitado que viene, a hablarnos de algo sobremanera interesante y que ha sido solicitado muchísimo tiempo porque lo necesitamos los tachirenses en cuanto a lo que se refiere a la creación y a la puesta en operación de la zona económica especial. Por ser, estamos en Táchira, un estado fronterizo, y quién mejor para hablar de este tema que el embajador de Colombia aquí en Venezuela, el doctor Milton Rengifo Hernández, se encuentra en estos días aquí en nuestra ciudad de San Cristóbal. Embajador Milton, muchísimas gracias por estar en este espacio, por compartir con nuestra audiencia. Darcy, pues muchísimas gracias, muy amable por esta nueva oportunidad de dirigirme a todos los oyentes de 103.1, degustándome una deliciosa aromática. Hecha por Daniel. Gracias Daniel. Y grabando en Ecos del Torbes. Usted sabe que el de los referentes estamos que tenemos los colombianos en el estudio Ecos del Torbes. Usted sabe que para Colombia, los que tenemos más de 55 años, 50. Para los jóvenes de cualquier edad, doctor. Para los que vimos la segunda juventud. Entonces, Ecos del Torbes fue muy importante porque por aquí recibíamos toda la transmisión de la Vuelta al Táchira. Claro. Orgullo de Venezuela en el mundo, decía. Es así. Le hicieron un homenaje al locutor por ahí hace poco, no recuerdo el nombre. Y ese era el referente más importante, Ecos del Torbes. Carlos Alviares Sarmiento. Una leyenda. Tuve la oportunidad de ir a saludarlo. ¿Cómo no? Entonces, complacido y seguro hablemos de integración, hablemos de frontera, hablemos de la cultura binacional, por supuesto. Usted es un enamorado de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, porque aquí entre micrófonos me está diciendo que le encanta Caracas. Por supuesto, su oficina, la Embajada de Colombia en Venezuela, está en Caracas. Sí, he tenido la oportunidad, la vida me ha dado la oportunidad y le agradezco de visitar muchos lugares del continente, y hay ciudades muy bonitas, mi capital, Bogotá, Lima, Ciudad de México. El Tolima, que es bellísimo, el departamento. Y Baguette, me encanta. Siendo un hombre de provincia, por supuesto. Pero San Cristóbal, muy importante. Aquí, Valencia. Maracay tiene su encanto, ¿no? Pero Caracas tiene una particularidad. El recién fallecido embajador Rodrigo Pardo, que fue embajador de Colombia en Venezuela. Por varios años, claro. Él decía que el mejor vividero de Sudamérica era Caracas, y yo coincido con él. Era Caracas, indudablemente. La hospitalidad, algo que en lo que coincidimos, el sentido, la visión metropolitana, cosmopolita mejor. Esa mentalidad. Del caraqueño, debido pues a la serie de migraciones, ¿no? Claro. Que tuvo. Por toda esa influencia. Claro. Entonces, una amalgama allí muy interesante, muy enriquecedora, pues que se muestra en la comida, por supuesto, ¿no? En los la gastronomía. En el arte. El arte es una maravilla. Pero que San Cristóbal no se le queda atrás. San Cristóbal es más tranquilo, menos bullicio, se pareja a nosotros, la pizca andina, ¿no? El acento muy parecido al muy santanderiano, muy golpeado, como decimos nosotros. Pero es un lugar increíble para vivir Venezuela, sin duda alguna. En varias oportunidades usted ha manifestado que se siente aquí en San Cristóbal como en su casa. Tiene muchos amigos, gente que lo aprecia sobremanera, que lo acoge con esa hospitalidad y esa cordialidad tan propia de nosotros, los sancristobalenses, los tachirenses. Los tachirenses, sí, no, es increíble, pero ya uno va a un sitio público y entonces ya lo reconocen el embajador, el mesonero, el administrador del local. Ya es de la casa, sin duda alguna. Seguro. Gente en la calle, va uno caminando, embajador, ¿cómo me le va? Se sienta, venga, me tomo una foto.
Sí. Se vuelve uno... Claro, porque ya lo sentimos como muy nuestro, Ajá. que está muy allegado a nosotros. Sí, por supuesto. Excelente. Bueno, entramos ya en materia, embajador, para compartir con nuestra audiencia de Éxito 103.1. Antes de abordar el tema de la Zona Económica Especial de Frontera, no podemos dejar de mencionar el foro que se realizó el pasado 23 de julio aquí en nuestra ciudad de San Cristóbal sobre Foro de Oportunidades para América Latina y el Caribe, nuevas oportunidades y los aranceles en Estados Unidos. Fue exitosísimo, las ponencias, los panelistas, el contenido y lo más importante es esa visión que tienen de nuestras capacidades y ese trabajo que se está haciendo tan estructuradamente, tan formalmente, para que de aquí, de nuestro estado Táchira, sin que vaya a sonar muy regionalista, acelere la reactivación económica nacional. Correcto. Y es un llamado no solamente para Venezuela o Colombia, sino para la región, para los latinoamericanos. Pues vivimos un momento especial, algunos lo llaman, hay un economista, colega suyo, el libanés, Taleb, que habla del cisne negro. Estamos viviendo un evento, un momento histórico que tiene unas características especiales muy particulares y que ocurre una vez cada 1.000.000 de años. Y este es el momento que estamos viviendo. Nos tocó asumirlo. Y vivirlo, sentirlo y transformarlo. Exactamente. Las crisis hay que gestionarlas. Entonces lo que quisimos hacer en el evento es, mire, hay un asunto con los Estados Unidos, han decidido una corriente, un pensamiento de los Estados Unidos, nos ha dicho, mire, no tienen más cabida acá, siempre por 40, 50 o más años tuvieron cabida aquí los latinos, por favor, y entonces no vienen más, y los que quieran quedar va a dar unas condiciones, y vamos a subirles aranceles, vamos a empezar a producir, eso es un golpe, por supuesto, a todo el proceso de liberalización económica que impulsó desde Estados Unidos y que muchos en países en Latinoamérica, creo que casi todos lo acogieron. Y ¿y nosotros qué vamos a hacer? No podemos quedarnos cruzados. Entonces, con ProColombia, con el CELA, el Sistema Económico Latinoamericano, nosotros tenemos la presidencia de pro tempore, dijimos, bueno, hagamos un foro y acerquemos a los tachirenses, acerquemos a los colombianos y miremos y pensemos a ver qué vamos a hacer. Y se encontraron resultados muy, muy sorprendentes. Sí. Entre otros, oiga, primero ocupemos nuestros mercados internos, porque siempre siempre dijimos, o nos dijeron, no, es que hay que restringir salarios y la vocación exportadora, eso hay que mantenerla, por supuesto. Pero hay muchas necesidades, mucho espacio por ganar dentro de la economía, dentro de los espacios nacionales, de lo que hoy todavía, de lo que se considera los Estados-nación Colombia y Venezuela. Y por supuesto, ese foro, mira, de verdad tuve la oportunidad de estar. Fue muy completo con los invitados, representantes del embajador del CELA aquí en Venezuela. Igualmente estuvo el exministro de Comercio de Colombia, el doctor Germán Umaña, y otras personalidades más, entre esas usted, embajador. Muchas gracias. Que fue organizado este foro, como usted lo dijo, este foro por el CELA, por ProColombia, junto con el trabajo hecho por la Gobernación del Estado Táchira y de Fede Cámaras. Sí, pues la idea, vino gente también, además de estas instancias, vino gente de Colombia, gente de las cámaras de Colombia. Tuvo aquí presencia un importante empresario, vino gente de China, un empresario chino, un empresario argentino, dentro de los que pude saludar, que vino muchísima gente y se llevaron esa imagen, ¿no? Primero, pues porque estamos hablando en la región. Exactamente. En la región estamos hablando de temas globales, Entonces, ¿cómo se conecta el Táchira con China? Y el Zulia, y Apure con China o con otras latitudes del mundo. ¿Cómo Colombia encuentra una salida al Atlántico diferente a Cartagena y a Barranquilla, que quedan muy lejos de Bogotá? ¿Cómo encontramos al oriente colombiano una salida que nos conecte con el Caribe? Nosotros los colombianos somos unos muy andinos, demasiado andinos,
y hemos descuidado la periferia, ¿no? Sí. Y por supuesto hemos descuidado fronteras y esta es una oportunidad. Bueno, nos están diciendo que nos cerraron la puerta, bueno, abrámosla nosotros, abrámosla entre nosotros. Tenemos que ser proactivos. Pero totalmente, y aprovechar los talentos y las capacidades. La FAO, que es el organismo multilateral de las Naciones Unidas, ha dicho, oigan señores, ustedes son despensa del mundo. Hay problemas por variabilidad climática en muchas partes del mundo, hay pérdida de suelos, hay pérdida de biodiversidad y ustedes pueden generar unos excedentes alimentarios bien importantes. Por ejemplo, para solo hablar del tema de agroindustria, pero también hay renglones como la inteligencia artificial. La inteligencia artificial va a abarcar todos los aspectos de la vida humana. El presidente Petro, entre otras, a raíz, aparte ahora de su pregunta que me hacía antes del programa, ha hecho una propuesta, oiga, la inteligencia artificial hay que controlarla, una especie de una ética para la tecnociencia, ¿no? ¿Cómo busca? Porque el hombre sigue siendo el centro de esto que se llama desarrollo. Claro. Y el desarrollo y la innovación tecnológica, por supuesto, los campos del conocimiento deben beneficiar al hombre. Y en el caso de la zona económica lo han reiterado los dos presidentes, lo reiteró muy bien el gobernador Freddy Bernal, a quien le envío un saludo. La integración, el nuevo tipo de integración que estamos tratando de implementar, porque eso falta mucho, es un reto, tiene por objeto también, no solamente los excedentes y las utilidades económicas, sino el desarrollo de las comunidades al lado y lado de la frontera. Eso es muy importante. Desarrollo humano, como lo plantean las Naciones Unidas. Claro, el desarrollo humano y ese desarrollo que implica per se lo que es la calidad de vida, el bienestar, y haya un crecimiento, un desarrollo humano sostenido en el tiempo, desde todo punto de vista, con estándares que le proporcione al individuo un estado de bienestar integral. Total. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que aprendí cuando vine a Cúcuta ya va a ser 2 años antes de venir a la misión a Caracas, fue la reiterada queja de los habitantes. Claro, en ese tiempo no se había movido tanto la frontera, pero llevamos unos meses y todo el mundo estaba como expectante, ¿cierto? Sí, desconcertado, incómodo, molesto, ofendido, y no era para menos. Claro, pero siempre la queja, bueno, pero yo veo pasar como los partidos de tenis, gandolas para lado y lado, y eso a mí ¿qué me beneficia? Yo no veo un retorno tangible a nuestra noción del corte. Sí. Señor embajador, vamos a un corte, amigos, vamos a hacer una breve pausa, vamos a música y enseguida regresaremos con el embajador de Colombia en Venezuela, el doctor Milton Ramírez Hernández. No se aparten, por favor. La entrevista con Darcy Ortiz García. Seguimos, amigos, aquí en Éxito 103.1, Sonidos en Primera Fila. Gracias por estar ahí, gracias por su compañía. Para nosotros es muy importante porque con ella nosotros también nos acompañamos. 0424-740-3329, a su más completa disponibilidad. También nos pueden sintonizar a través de la www.exito103.com. Seguimos con nuestro invitado de esta tarde. Nos acompaña el embajador de Colombia aquí en Venezuela, el doctor Milton Rengifo Hernández. Embajador, quedamos en el segmento anterior a abordar esta noticia tan maravillosa que acabamos de recibir. Fue comunicada oficialmente el pasado 16 de julio, es decir, casi hace 2 semanas, sobre la creación y la aprobación ya de la Zona Económica Especial de Fronteras. Pues es primero, lo explicaba el profesor Pavel Rondón, yo no sabía, pero 195 años de relaciones y es la primera vez que se logra un documento de este alcance. Sí. Se han hecho acuerdos históricos. Se han hecho acuerdos sectoriales de aviación, de personas, consulares, ambientales, pero un documento de este tipo que no rompe la soberanía, como nos están diciendo en Colombia, la oposición,
o que se va a entrar el ejército venezolano, que aquí viene, no, los colombianos, no. No, simplemente es, primero... Es que la palabra lo dice, zona económica especial. Claro. Está muy delimitado y sobre todo muy especificado el propósito. Claro. Es eso. En toda esa serie, algunos han dicho, pero ¿para qué? Si es que ahí está la zona franca de San Antonio, de Cúcuta. No, es hacer sinergias, es juntarnos, es generar complementariedades, es... ahí en Colombia está muy desarrollado el ordenamiento territorial. ¿Qué hacemos, en dónde y cómo lo hacemos? ¿No? Entonces, para no repetir esfuerzos, porque de lo económico no solamente es por lo especial, no solamente es por lo económico, sino también porque estamos en la idea de infraestructuras y proyectos espejo. Que lo que se hace en un lado no se repita al otro, ¿no? Claro. Sino que complementemos esfuerzos. Exactamente, ¿cierto? Para reforzarse. Claro, yo pongo el ejemplo manido ya de Puerto Santander y Boca de Grita. Puerto Santander dándole agua potable, saluda a Boca de Grita, y Boca de Grita nos da agua potable a los colombianos. Y así hay a lo largo de la frontera, los 2.200 kilómetros de frontera. Empezamos por acá, hay que decirlo, por el Zulia y el Zulia, Norte de Santander y Táchira, pero la idea es ir avanzando a los 2.200 kilómetros. Es una manera de, a través del empleo, generar seguridad en Colombia, sobre todo, que andan angustiados, ¿cierto? Porque en Colombia nos vendieron la idea de que es que la seguridad nos la da el policía y nos la da el ejército. Y eso no es cierto, es decir, eso es una visión incompleta. A uno la seguridad, y lo hemos mostrado en miles de casos sociales, la seguridad la da el empleo. La dan las oportunidades para los jóvenes, la da la inversión social que genera los establecimientos públicos, las dotaciones públicas, claro. ¿Cierto? Eso, ¿a partir de qué? De pagar impuestos. ¿Y quién paga impuestos? Porque el que paga, el que crea empresas, ¿cierto? El que produce luego paga, claro. Supuesto. Y eso lo podemos hacer aquí. Entonces, claro, es un trabajo importante, todavía hay que formarlo. Lo establece el memorando, unos equipos de trabajo primero, claro. De cada lado, después hay que definir los polígonos, después vendrán las actividades, ¿cierto? Hemos dicho agroindustria, muy importante, claro que sí, el ganado vacuno, del ganado vacuno pueden derivar actividades como la marroquinería, puede ser la producción de alimentos, de agroindustria, ¿cierto? Las textileras. La producción de textiles. Hay unos anuncios muy importantes, vienen en camino que van a impactar. Me alegra mucho por el Táchira y me alegra mucho por la frontera, porque vienen dos anuncios muy importantes de empresas que una reabre y la otra se establece con importantes inversiones aquí en el Táchira, ¿no? Entonces, eso es satisfacción, porque bueno, eso realmente, pues, claro, llena la egoteca, digo yo, porque eso muestra el resultado y que creo que pues, estamos haciendo las cosas bien, estamos apuntando a lo que la gente requiere. Lo que está necesitando. Y que es fundamental para tener un estado de bienestar sostenido. Claro, y es una manera de atacar los actores ilegales. Ayer hablamos con el gobernador, me invitó a su residencia a un desayuno y es sobre esa base. Mire, estamos atacando el contrabando, pero embajador, si no me ayudan en Puerto Santander, aquí en Boca de Grita, quedamos, digamos, reducidos, quedamos superados por la ilegalidad. Claro. Hay que colocar, pero si no nos hablamos, entonces si rompemos relaciones, pues ¿qué desarrollo vamos a lograr? Y aquí son 14 millones de personas. Yo llamo a la atención a la gente que vive en Bogotá, a los bogotanos. Yo viví en Bogotá, me siento muy bogotano, mis hijos son bogotanos, nací en Bogotá me dio todo. Pero, estudió pregrado en Bogotá, en la Nacional, posgrado, claro, todo. Pero miércoles, aquí, escúcheme, pero aquí hay 14 millones de personas, de compatriotas, ¿no? Que tienen familias de lado y lado, que son binacionales. Aquí se nos va a crear pues no una dificultad, sino una doble nacionalidad, ¿cierto? Una cosa muy interesante que en algún momento pues tendrá su derivación en
en el plano político-administrativo, pero hay que darle respuesta a gente que padeció la ruptura de relaciones, que ha padecido el accionar de grupos criminales de todo tipo, a nombre de la izquierda, a nombre de la derecha, narcotráfico. Tremendo, lo hablábamos aquí tras micrófonos. Claro, entonces yo creo que pongámonos de acuerdo, hay la voluntad, que hay diferencias entre los estados, claro, pues que hay diferencias, claro que sí, y con quién no las vamos a tener. Tenemos diferencias con Ecuador, pero allá mantenemos, estamos dándole energía a Ecuador, con Venezuela, diferencias políticas, con Panamá también, y nos entendemos. Es que el diálogo es para eso, la diplomacia es para eso, ¿no? Entonces, porque todos pensando lo mismo, el pensamiento único en todo el mundo, eso no es posible, ¿no? Tiene que haber diversidad, tiene que haber contradicciones, la posibilidad de entendernos. Exactamente, los diferentes, exactamente, claro, para establecer un diálogo, negociación y pactación. Ninguno de los dos está renunciando a la soberanía, ninguno de los dos está renunciando a la autonomía. Eso no es cierto. Entonces es un llamado al optimismo. Hay que trabajarlo. Yo le dije, usted estuvo presente en el evento. Esto no es un tema así, claro, lo hacen los gobiernos, pero sobre todo lo implementan los actores privados. Los actores privados, la academia, los académicos. Vamos a tener un evento en octubre muy importante. Lo vamos a empezar a convocar en los próximos días, y la idea es que las universidades, el conocimiento, el pensamiento, ¿no? Las comunidades académicas a los dos lados de la frontera se sienten a reflexionar, bueno, ¿y cuál es el derrotero, el sentido que le vamos a dar, la lógica del desarrollo que le vamos a dar a este sector del continente, de los dos países, ¿no? Para ir a China, yo no lo sé, para ir al Atlántico puede ser, ¿no? Pero también, bueno, abordemos el mercado interno, las necesidades internas, el cuidado de parques, ¿no? Donde yo insisto mucho. Ambiente. El tema de los servicios públicos, que la gente allá en Colombia, no, embajador, me llamó un periodista lo tres, que allá no hay servicios públicos. Hombre, inversionistas que quieren venir acá y que empezaron a llamar porque si se mejoran las condiciones van a venir, invierten y generan soluciones, pues si unas dificultades o la carencia de un servicio, pues lo que hace es una oportunidad, si vamos a hablar solo desde la economía, de hacer una inversión, de un negocio, de mejorar la calidad de vida finalmente, ¿no? Es ponerse de acuerdo, y sobre todo de acuerdo y ser muy objetivo, no menospreciar las necesidades del otro. Sí, porque la gente clama, usted lo ha dicho, embajador, la gente solicita, necesita. Hay un sector, hay una población totalmente desatendida, que está huérfana, para que se le atiendan todas esas necesidades, que son necesidades de las necesidades básicas. ¿Cómo no? O de subsistencia. ¿Cómo no? Claro. La posibilidad de que podamos atender, existe. Ciudadanos venezolanos en Cúcuta. La posibilidad de que Venezuela siga. A mí me ha impactado, me llama mucho la atención, me emociona, quiero decirlo, el hecho de que se encuentren estudiantes colombianos en Valencia o en Maracay o en la UCB en Caracas, diciéndole, no, embajador, no, pobres en Colombia, donde el acceso a la universidad pública, a la educación superior es muy difícil, diciendo, oiga, embajador, si no es por estos tipos aquí en Venezuela, por la UCB, que me vine a hacer mi pregrado en médico, yo no sería médico si no, ¿no? Sí. Si es que Venezuela no me da esa oportunidad, no me abre la puerta. Exactamente. En mis años de pregrado en la Universidad de los Andes en Mérida, la Facultad de Ciencias de la Salud, específicamente medicina, tenía un alto porcentaje de estudiantes colombianos. Los mantiene muchísimo allá abajo. Y no solamente de pregrado, igualmente de odontología, de posgrado, ya claro. Estudios de cuarto y quinto nivel. Allá me he encontrado estos, ¿cómo les llama? A los residentes, allá en el Domingo Luciani, sí. Allá en Caracas, colombianos, la mayoría. ¿Y de usted dónde viene? Le digo yo, mano, ¿usted dónde viene? No, vengo de Sucre, vengo de sectores populares, muy pobres, del Magdalena, vengo del Bolívar. Y bueno, si del Chocó. Conocí yo muchos en Mérida. Por supuesto, ¿no? Porque estudiar medicina en Colombia es imposible. Enorme. ¿No? Y si se estudia en la Universidad Nacional, tengo entendido
aprendido que en una escala de puntuación en cuanto a rendimiento, del 0 al 20 hay que tener 20 puntos de excelencia desde antes de haber nacido. ¿Sí es así, embajador? Sí, claro, para medicina se presentan, para 50 cupos se presentan como 4.000 aspirantes por semestre. O sea, de 4.000 pasan 50, un poquito más del 1%. Son 50 cupos, no pueden estudiar más. Y vienen, encuentran una oportunidad aquí, bueno, y así uno lo extrapola en la historia, lo que ha habido en la historia. El general Martínez es un historiador militar, es muy bueno. Entonces, la historia que se compartían de rebeliones aquí en Venezuela. Cipriano Castro la armó en Pamplona, creo, y se armó allá. La guerra de los 1000 días, los liberales la perdieron en la famosa batalla de Palo Negro porque no alcanzó a llegar los 4.000 hombres que iban acá, liberales, se ponían de acuerdo. Bueno, si se ponían de acuerdo para la guerra, ¿por qué nos ponemos de acuerdo para construir la paz? Ahí está la necedad o la estupidez humana, me disculpan, pero es así. Exactamente. Hoy el presidente Maduro dijo algo, ¿cierto? Lo vi en Telesur, me lo enviaron ahora rato antes de entrar al programa. Decía, mire, pero ¿cómo así? O sea, que cuando el señor presidente tal tuvo oportunidad de, ya nos mandaron a acotar, pero cuando ustedes vendieron, el señor tal vendió tantos millones, el señor tal, tantos millones, y ahora que nos vamos a encontrar, entonces no podemos hacerlo nosotros. Hágame el bendito qué favor. Contradicción. Bien, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresaremos con nuestro invitado de esta tarde, el embajador de Colombia en Venezuela, el doctor Milton Rengifo Hernández. No se aparten, por favor, ya regresamos. La entrevista con Darcy Ortiz García. Seguimos aquí en Darcy Ortiz García en Éxitos. Les llega a través de la señal Éxitos 103.1, sonidos en primera fila. Amigos, gracias por estar ahí, por su compañía. Las líneas de la participación, el 0414-740-3329. También nos pueden sintonizar desde donde quiera que se encuentren a través de la www.exitos103.com. Continuamos con nuestro invitado de esta tarde, el embajador Milton Rengifo Hernández. Él es embajador de Colombia aquí en Venezuela. Aprovechamos sobremanera sus pasos o las visitas que nos prodigia aquí a nuestra ciudad de San Cristóbal, y no podemos dejar de que esté aquí con nosotros compartiendo con todos ustedes, amigos oyentes. Embajador, hablamos, para continuar con lo de la zona económica especial, la justificación, los alcances y las limitaciones. La justificación, bueno, ya lo hemos planteado, la necesidad de encontrarnos con el vecino. Cuando uno está en dificultades, ¿uno qué hace? De coactuar. Claro, de trabajar en conjunto. Cuando uno está en dificultades, ¿qué hace? O se le acabó la sal, venga, ¿qué hace uno? Sí, al vecino. Al vecino, le toco la puerta. Se está incendiando la casa. No, el del vecino. Entonces uno vaya muestra, porque se incendia allá y se puede incendiar aquí a este lado también, claro, ¿no? Entonces es ponernos de acuerdo, es eso, dialogar. Todos los problemas, las diferencias en un mundo tan incierto como el que nos tocó vivir el Cisne Negro, que hay una conflagración, ¿no? En varios países. Ayer se atacaron Tailandia y ¿quién fue? Tailandia y este otro país en el sudeste asiático. Absurdo. La violencia es una desgracia y se lo cuenta un colombiano que sabe, que sabemos, conocemos de cerca el tema. Es una desgracia y hay que vivir en paz, hay que fomentarla, hay que estimularla, hay que amar, defender la paz. Y pues ese es un primer aspecto, ¿no? Dialogar, avanzar, profundizar, porque todavía hay, bueno, al comienzo ya no tanto, pero todavía hay desconfianza, hay resistencia, recelos, ¿no? Sobre todo funcionarios que no viven en la frontera. Que cuando uno llega aquí y se entera y se empapa, le cambian la visión de lo que está pasando acá y se enamora uno de la gente. Porque tengo información y por gente especialistas en la materia y lo han vivido presencialmente, que Bogotá no tiene una mínima idea en cuanto a la realidad tal cual del día a día en la frontera. Ni Bogotá ni Caracas, ¿no? Es solo Bogotá. Eso es una cultura, ¿no? Una cultura, la cultura nuestra es una cultura muy, muy andina, alguien dijo, muy serrana. El tibetano andino, ¿no? Ni siquiera, por ejemplo, a la costa Caribe.
Sí. Uno se da cuenta, yo lo reconozco. Sí, yo que soy de provincia y que me las doy de que leo al maestro Falsborda y que defendemos el ordenamiento territorial y las regiones, pero uno se da cuenta ¿qué es el Caribe? ¿Qué significa el Caribe cuando he estado aquí desde que he estado aquí en Caracas? ¿No? Uh-huh. Es otro mundo, es otra perspectiva, es otras ideas, ¿no? Muy, muy importante y nosotros no la alcanzamos a captar. Entonces, si no captamos al Caribe, bueno, vamos a captar la frontera. Entonces, es primero incentivar el diálogo, ponernos de acuerdo en establecer sinergias, ¿no? Sinergias, posibilidades conjuntas. Trabajo en equipo. Claro. En una sociedad como la fronteriza, no voy a hablar solo del Táchira, porque uno también encuentra puro. Arauca me llama, oiga, para ahí lo escuché, embajador, ¿cómo que no nos nombra? Es que nosotros no trabajamos. No, unas sociedades que son muy productivas. Sí. Porque el desarrollo del capitalismo, usted que es que economista, el desarrollo último del capitalismo nos estaba llevando a la especulación y nosotros lo hemos padecido a través del narcotráfico. El narcotráfico es la acumulación sin trabajar, sin el menor esfuerzo posible, ¿no? Para obtener la mayor ganancia posible. El mayor beneficio. Claro. Y donde se han perdido, se han avasallado miles y miles de culturas, de pequeñas culturas. Sembrar una mata, yo soy cafetero, yo de cafés, de café sí sé un poquito, le digo yo a los amigos. Sembrar una mata de café, cultivarla, recogerla, procesarla. Todo el proceso que conlleva para su consumo final. O aquí como los cacaoteros aquí abajo del Piñal o de la Fría. No, claro. Eso, o el queso, me dieron un queso de Mería ayer, antier, yo no lo he probado, qué delicia esa vaina. No, eso sí, eso hay un conocimiento ahí, es un aprendizaje, claro, ¿no? Tiene sus técnicas, todos sus procesos. Claro, entonces, ¿cómo realzamos eso ante el mundo? ¿Cómo realzamos esto ante el mundo? Dejamos en unas sociedades que vivieron su esplendor, es que no es nuevo, el tren Cúcuta-La Ceiba, es que eso ya existió, lo hicieron los cafeteros, ni siquiera lo hizo el gobierno. Sí. Los cafeteros de Norte de Santander se pusieron de acuerdo y llevaron una línea de tren de la Cúcuta a La Ceiba, eso mucha gente no lo sabe, y a mí me ha maravillado, que me he puesto a investigar. Es un esfuerzo muy importante. Entonces nosotros ahora llevando productos de Cúcuta a Barranquilla, 12 horas por tierra. Así es que tenemos ahí la posibilidad de La Ceiba. Mire, en los cálculos este es un país petrolero. Entonces nosotros descubrimos Caño Limón Covella en Arauca y nos inventamos un tubo, un oleoducto para sacar el crudo por Caño Limón Covella, 1000 y pico de kilómetros, o 1000 kilómetros, no recuerdo. Transportar un barril, $12 costaba transportarlo. Cuando si usted en línea recta toma Caño Limón, Coveñas, sale de frente al lago de Maracaibo y no hubiera costado $1. ¿No? Por favor. Entonces nos negamos a las posibilidades, a las potencialidades que tenemos pensando en conjunto. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? No es un capricho del embajador, no es un capricho del presidente Petro. Es lo que está pasando en el mundo. ¿Trump qué ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho Trump? Trump lo que ha hecho es redefinir. Oigan, no señores, ustedes me llevaron la industria a China, no sé qué, y me desindustrializaron el país. Venga para acá, me voy a traer todas esas industrias y voy a poner a producir a mi gente. Entonces no lo necesito a ustedes latinos y váyanse acá. No, bueno, eso es muy lo que sea, pero eso es él. Listo, perfecto. Eso es una jugada de teoría de los juegos. Exactamente. Eso es teoría de los juegos. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer? Pero nosotros nos tenemos que potenciar, nos tenemos que juntar. Claro. ¿Con quién más? ¿Con quién más nos juntamos nosotros? Pues los venezolanos y los colombianos. Le pregunto yo, embajador, ¿por qué tanta resistencia? ¿Por qué tanto desacuerdo? ¿No hay voluntad? ¿No hay intereses? ¿Por qué? Sí los hay. Lo que pasa el interés sobre todo de un acuerdo, de trabajar en conjunto con unos planes concretos, unos planes definidos en cortos, medianos y largo plazo. Escuché hoy... Es que no cuente a la población, no cuente al individuo. No, sí lo hay. Lo que pasa es que, y eso lo sabemos muy bien los colombianos, hay gente que gana
en el conflicto. Claro, por supuesto, eso es una economía. Entonces esas economías de guerra, de conflicto, se benefician. Las economías de fumigar glifosato a comunidades campesinas, de eso, el mundo del armamentismo, de los contratistas, de los helicópteros, hay gente que gana en eso. Claro, por y esa es la gente que sí. asusta claro, por supuesto que hay ideología. Porque genera mucha incertidumbre y justamente incertidumbre y desconfianza. Y de eso la economía vive. Es una posibilidad. Realidad, sí. Bueno, ahí los especialistas están demostrando cómo todos estos grandes movimientos previos a las grandes guerras, lo que se ha incentivado es el miedo. Es entre las sociedades. Claro, la difusión, ¿no? Para tener al individuo acorralado, temeroso, inseguro y con mucha desconfianza en sí mismo. El vecino. Claro. Entonces el vecino del lado, el vecino me va a invadir, el vecino me va a quitar, ese es negro, ese no tiene. Y para no tener más tiempo ni capacidad de pensar en nada más que le proporcione trabajo y mejores condiciones de vida, desarrollo, crecimiento. Entonces, claro, termina siendo esto que un proceso de integración regional muy localizado, sí. ¿Cierto? Porque es muy localizado, son 1.200 kilómetros de frontera, pero pues termina enfrentando de dificultades, enemigos de la segregación, sí. Del racismo, ¿cierto? La xenofobia, que ha sido terrible. Y la hemos vivido muchísimo los venezolanos. Dice que no, es que no trabaja, no, es colombiano, no, es narcotraficante, ¿no? Y nos la pasamos en los estereotipos, en los lugares comunes, ¿cierto? Cuando lo que, vuelvo y repito, lo que hay es una potencialidad, hay un mundo en ebullición muy interesante que se quiere juntar, que quiere vivir. Un mundo, las nuevas realidades demandan eso, las uniones, las alianzas, las estrategias que hay que desarrollar como equipo, como un todo. Y hay que ser conscientes, Darcy, lo hablamos también al comienzo del programa, hay que darse cuenta que este es el mundo como lo conocimos está dejando. Estamos construyendo otro mundo. Es que ya nos llegó, doctor Milton, la tecnología nos llegó y no estamos preparadas, realmente. Y esa aceleración en cuanto a definir sí, el modo de vida en nuestras cotidianidades se acentuó tras la pandemia. Bueno, ese fue un buen referente, la crisis del 2007, la crisis inmobiliaria, donde algunos afirman que se deriva, es donde nace la gran crisis de Occidente, del mundo la crisis financiera 2007-2008 de los Estados Unidos. Entonces el capitalismo nunca volvió a encontrar esos niveles de productividad, con un asunto muy importante, la variabilidad climática. Me impresiona que está lloviendo mucho aquí en el Táchira. Sí, muchísimo. Y estamos en agosto. Se supone que agosto es el mes del sol. Vamos a entrar a agosto. Estamos finalizando julio. Vamos a entrar a agosto, ya la semana entrante. El mes de las cometas, el mes del sol, algo pasa, algo está cambiando. El cambio climático. No podemos quedarnos quietos, tenemos que actuar, pues es la responsabilidad, pues finalmente los hombres de Estado, la política entendida como asuntos de Estado, pues tiene que actuar. Para tomar esta decisión del memorando de entendimiento, pues fue muchas las horas con el presidente Petro analizando y encontrando, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos cierran la puerta, no nos quieren, no nos van a comprar flores. ¿Qué hacemos? Pues juntémonos, busquemos a ver aquí con el vecino. Tenemos que trabajar en conjunto para atender nuestras necesidades tan apremiantes. Totalmente. Entonces yo creo que se viene un proceso muy interesante, no exento de dificultades, nadie nos dijo que iba a ser fácil, pero con muchas oportunidades, hay voluntad también, uno en la gente, abajo en la gente, se encuentra uno, oiga, muy bien, embajador, el taxista, el ciudadano a pie, el señor de la aerolínea, no, oiga, qué bueno, el policía, el guardia nacional, qué bueno, embajador. El botones del hotel. Es correcto, entonces, siempre ánimo, qué bueno, chévere, no es de venir, no vamos a romper relaciones, y en Cúcuta pasa lo mismo, ¿no? Entonces,
esto es un escenario propicio. Yo veo, como lo he dicho siempre, yo veo el vaso medio lleno. Hay que ser optimistas y hay que avanzar en este ejercicio de ocupación del espacio. A través o a partir de actividades formales, productivas, lejanas al contrabando y lejanas a la hoja de coca y al secuestro y al abigeato, ¿no? Que fue como se nos tildó en la frontera durante muchos años. Yo creo que ha llegado la hora de romper ese estigma y generar una región productiva y próspera y en paz. Exactamente. Bueno, nos queda un segmento y no podemos dejar de abordar lo que es el punto del sector privado en cuanto a ese trabajo y cómo está también incidido por las decisiones que se tomen en política, tanto por la parte de Caracas como por Bogotá. Ese sector empresarial aquí tachirense que está trabajando de una manera tan empeñada, con tanta fuerza, con tanta voluntad y lo más importante, con tanto optimismo, porque no puede darse el lujo de cruzarse de brazos. Mire, me encontré hoy en un importante almacén aquí a un empresario, me lo presentaron y todo, dijo, mire, le quiero mostrar algo. Fue y me llevó a su almacén, dijo, estoy trayendo 2 productos muy importantes, la famosa línea blanca, neveras, estufas, ese tipo de cosas. El 35% de lo que yo vendo en ese almacén viene de Colombia. Y es venezolano. Sí. Él es venezolano. Dijo, voy más a Bogotá que a Caracas, ¿no? Para mí fue una maravilla que nos haya abierto porque fueron años muy duros. Muy duros, embajador. ¿No? Para el sector privado en general. Y que se nos haya abierto esa posibilidad. Mire, estoy trayendo. Ese señor que exhibe esa nevera, que exhibe esa estufa, es un señor que está generando empleo para, claro, sus empleados. Pero en Colombia, en la cadena atrás, está generando empleo. En la fábrica está generando empleo. Al transportador le está generando empleo, ¿no? A la señora ama de casa, claro, que necesitaba cambiar su cocina. Y claro, por las ofertas que se dan, el problema aquí que tenemos actualmente en Venezuela es la falta de financiamiento, el financiamiento bancario, pero ya afortunadamente pues se buscan otras directrices, otras opciones para tener acceso al consumo de primera necesidad. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos con el embajador Milton Rengifo Hernández ya para cerrar la última parte del programa. La entrevista con Darcy Ortiz García. Continuamos ya para llevarles la última media hora de programa. Darcy Ortiz García en Éxitos, acompañándoles muy gustosamente a través de la señal Éxitos 103.1, sonidos en primera fila. Seguimos con nuestro invitado de esta tarde, Milton Rengifo Hernández, embajador de Colombia aquí en Venezuela. Doctor Milton, hablamos de las empresas, cómo viene trabajando el sector privado, sobre todo los gremios de las empresas privadas aquí en nuestro estado Táchira, por supuesto conjuntamente con los gremios a nivel nacional, Fedecámaras, Venezuela, Consecomercio, con industria y todo, pero la voluntad y el empeño que han tenido, que no han podido darse el lujo de cruzarse de brazos, mucho menos de irse a llorar a la casa. Mire, ¿Cómo palpa usted? ¿Cómo siente? ¿Cómo ve a nuestro empresariado tachirense? Primero, los empresarios son muy claves en esto de la reactivación. Totalmente, el sector privado. La figura de la zona económica especial es una figura sacada de China, ¿cierto? Extraída de China. Ha habido muchas, han fracasado muchísimas, otras han sido muy exitosas, ¿cierto? Se trata de aprender de los chinos. Yo creo que voy en octubre voy a China. Me han invitado allí. Y ¿qué es una zona económica especial? Es en especial, es decir, el Estado se remite a los lineamientos, ¿cierto? A guiar. Queremos incentivar este sector, ¿cierto? Y en compañía, los empresarios, claro, y los actores económicos, los empresarios, pues cumplen esas reglas, esas normas, se tiene seguridad jurídica y se invierte y se empieza a desarrollar
se empieza a innovar, porque no es una zona franca. Es una exigencia la innovación. Exactamente. Todo lo que tiene que ver con estos momentos de cambio, efectivamente, no es un cambio a nivel solamente político, también es la tecnología incesantemente cambia, claro. ¿Cierto? Y por supuesto que entonces que el actor principal es el actor económico. Es el actor económico. Entonces, allí lo que tenemos es toda una posibilidad de profundizar en lo que ya muchos venezolanos hacen. Claro. Entonces me he encontrado, estuvo aquí un empresario, un amigo de Caracas, y me confesó, mire, embajador, yo estoy utilizando Colombia para traer mis productos, llega el barco a Buenaventura, atravieso y saco por Paraguachón, o traigo aquí por Cúcuta, él tiene una empresa. San Antonio. Ureña San Antonio, y eso me genera, frente al Canal de Panamá, me genera unos 42 días, lo tiene medido. Claro. He abierto empresa en Bogotá, han abierto sucursales, el señor de la Cámara de Comercio anunció que han 2,000 empresarios venezolanos. Aquí en San Cristóbal, el presidente Jonel Contreras. Ajá, exactamente. Entonces y lo mismo empresarios colombianos abriendo empresas acá, ¿cierto? Sí. Solicitud en el consulado, solicitudes de visas de inversionista, ¿cierto? Sí. En Bogotá. O sea, hay una afiliándose también a la Cámara de Comercio muchísimo. Ellos han incrementado su cuota. Es decir, aceitando y profundizando la dinámica empresarial con problemas, claro, el del financiamiento. Que tienen que verlos, embajador. Afortunadamente que sean problemas, porque metodológicamente problema es todo aquello que tiene solución. Que dejen de ser problemas ya es para preocuparnos. Exactamente. Sí, lo raro es que no hubiera problemas. Exactamente. Y en la medida en que se resuelven uno, aparece otro grupo de problemas. Entonces, por ejemplo, en la financiación, ¿y por qué no pensar de que la zona económica nos puede generar la posibilidad de endeudarse en un país para venir a invertir en otro? Eso hay esa posibilidad. Claro. Si los estados quieren, si los gobiernos quieren, hay cualquier posibilidad, ¿no? Vencer la inercia de algunos actores del sector financiero en Colombia que ven a Venezuela con mucha desconfianza por el tema de las sanciones y se les olvida que el sancionado es el Estado, no los inversionistas privados. Lo que no quiere decir que estemos de acuerdo con las sanciones, condenamos y rechazamos las sanciones que operan contra Venezuela y con cualquier país del mundo. Sí. Entonces, hay posibilidades. En esa figura es un memorando de entendimiento, no es vinculante, no se pierde autonomía, no se pierde soberanía, que los señores de la oposición en Colombia estén tranquilitos, no hay problema. Me ha gustado que aquí sectores de la oposición al gobierno Maduro han estado de acuerdo, han expresado, me han llamado, me han dejado su mensaje, embajador, cuente con nuestro respaldo, se necesita un pronunciamiento público, lo vamos a hacer, ¿no? Nos interesa porque... Es que todos tenemos que trabajar, tenemos que producir, claro, tenemos que ser efectivos, no nos podemos detener. Y sobre todo que, bueno, si reactiva Colombia, ya les dije el ejemplo de la línea blanca, de las neveras. De las cocinas, lavadoras. Exactamente, entonces hay la posibilidad de cambiar y toda la cadena que hay ahí en el transporte, en la aduana, en la construcción, ¿no? Todo lo que se mueve en la cadena de economía que se mueve, la economía que se mueve es muy importante. Y reactivar dos regiones que han estado por el desempleo en Cúcuta, significó unas tasas muy altas. Es que a la par, porque la gente no es boba, la gente le toca sobrevivir, a la par que se hundían los indicadores de empleo en Cúcuta, se nos disparó el catatumbo en temas de cultivos de coca. Sí, sí. Y eso sí no lo ven los señores, ¿no? Los opositores, ¿no? Claro. Ahora que queremos derrotar es cambiar una economía ilícita por una economía lícita y tampoco les gusta a algunos. Es ir exactamente no combatiendo al 100% porque no sé si se logrará, doctor,
pero ya minimizar esas economías underground, subterráneas, oscuras. Claro. Entonces, esa es la apuesta, es una invitación desde el optimismo, desde la esperanza, de trabajar en conjunto, de seguir entregando nuestros mejores esfuerzos a esta propuesta binacional, en la cual, bueno, tendremos dificultades, pero siempre en el empeño de mejorar calidad de vida a los 14 millones de colombianos y venezolanos que viven en la frontera y al resto de colombianos y venezolanos en el resto de sus países, ¿no? Dado que lo que pase aquí, y ese punto es muy importante, empresarios que han venido aquí, ¿cierto? A hacer más presencia porque sabe que aquí se está fraguando. Han venido de la capital, de Caracas y de otros estados importantes. Aquí se están fraguando muchas cosas interesantes, y en el norte de Santander. Sí, igualito, se está trabajando conjuntamente. La señora presidenta de la Cámara de Comercio, Lina Merchán, nos acompañó. De Arauca. Está muy, muy comprometida y está bastante convencida de las posibilidades. Estaba reclamando que apure también vamos a hacerlo por partes, ¿no? Esta es la parte más robusta, más importante ahora, pero no nos puede quedar grande. O sea, esta es una empresa, nos tomará varios años seguramente, pero le vamos a cumplir a las sociedades de los dos países, es nuestra responsabilidad. Lo más importante es que ya se inició el despegue, y el despegue como etapa en cualquier proceso económico, productivo, afectivo, sentimental, todo es importante. Una vez se despega, adelante. ¿Cómo no? El Táchira de ahora, de hoy 28 de julio, no es el mismo de Táchira del 28 de julio del 2023, que fue cuando estuve yo por aquí por primera vez. Sí. Tiene unas características muy importantes de reactivación, de optimismo. La gente no puede sentirse derrotada. Yo creo que estamos avanzando en la línea correcta. Creo que el presidente Petro y el presidente Maduro no se equivocaron en la reapertura, en la formalización de relaciones, pese a las dificultades se han mantenido y nos vamos a mantener porque así lo exigen las necesidades de la gente. A nosotros nos eligieron para que gobernáramos un país, para que le diéramos oportunidades, para que le ofreciéramos y garantizáramos paz y desarrollo. Antes de finalizar, quiero tocar un punto muy importante. El gobernador Freddy Bernal acaba de anunciar que se van a abrir las casas de cambio aquí. Bueno, efectivamente, ayer me explicó, pues es un tema muy local, pero yo les cuento lo que me explicó, se lo pregunté, me lo explicó, es que y vamos a compartirlo con la audiencia. Al diferencial cambiario se cobran en dólar, se paga en pesos un producto, pero cuando usted lo va a vender, entonces se lo cobran en dólares, entonces ese diferencial cambiario. La brecha cambiaria, eso está acabando, pulverizando totalmente el bolsillo, más que el bolsillo, ya el alma del consumidor, del comprador. Y sobre todo, claro, entonces hay unos avivatos ahí en la mitad que se quedan con la utilidad y afectan especialmente a los productores y a los consumidores, a los dos extremos de la cadena. Es terrible. ¿Cierto? A uno le cobran en dólares y cuando van a pagar, entonces se los pagan en pesos únicamente. Entonces, y esa gente está haciendo también una economía a través de la especulación, y eso es una violencia, eso no puede ser. Distorsiona todos los agentes económicos, hay un impacto real, y bueno, eso es con el mayor respeto. Yo no puedo opinar de asuntos locales, pero por supuesto que eso tiene una incidencia en Colombia, claro, por supuesto, en zona de frontera. Claro. Bueno, embajador, ya su mensaje final para toda nuestra audiencia, para todos esos tachirenses que creemos en nuestro Estado, en lo que hacemos, y que deseamos tener no solamente un Estado, un país mucho mejor, de mejores oportunidades, con mejores condiciones, como la tuvieron y le ofrecimos a muchas oleadas de inmigrantes. Reiterar un llamado desde la senda que nos abrió el libertador Simón Bolívar hace más de 200 años, en la cual creyó en la
posibilidades de obtener, de lograr, de buscar un lugar en el mundo, estos países ubicados en esta parte del mundo, del continente, en el concierto mundial. Y yo creo que ha llegado la hora de revalidar, de retomar esa opción. Lo hacemos con mucha responsabilidad, también con mucho optimismo y siempre pensando en las posibilidades de paz y justicia social para los millones de colombianos y venezolanos. Entonces cuenta con nuestro esfuerzo, muchísimas gracias, y la invitación por supuesto es para que se sumen a esta iniciativa, la apoyen, la incentiven y se metan en las dinámicas de esta zona económica binacional. Muchísimas gracias, embajador, por haber compartido esta tarde a través de este espacio y de esta estación Éxito 103.1 con toda nuestra audiencia. Darcy Ortiz García en Éxitos, atrapando el tiempo.